Buenas noches, jóvenes y señoritas. Muy buenas noches. Espero que me estén logrando escuchar. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches. noches, Miss. Buenas noches. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Esperamos un momento para poder dar inicio con la clase. Para los que están ingresando recién, estaba indicando que vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momento, jóvenes y señoritas, de lo que está ingresando recién. Vamos a esperar un momento. Esperamos un momento, jóvenes y señoritas. Para lo que está ingresando, un momento, hay que esperar, jóvenes y señoritas. Y espero que logren visualizar mi pantalla para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio a la clase, ¿no? Espero que todos estén logrando visualizar mi pantalla. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Esperamos a ver un momentito. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Así como están continuando con sus estudios, sigan continuando, ¿no? Hasta poder concluir
y poder ir sacando lo que es su certificado de estudios secundarios. En mi persona vamos a llevar lo que es el área de matemática y razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ir trabajando el área de matemática. El tema que se va a aprender es referido a ángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, ¿no? Porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y para aquellos tus compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues ustedes tienen que ir activando, ¿no?, su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. También lo pueden ir realizando su participación a través del chat. Y también espero que estén logrando ingresar con sus propios datos. Si alguno de ustedes está ingresando con otro correo, indíquenlo a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Ángulos. ¿No? Quisiera escucharles alguna participación, ¿no? ¿A qué se refiere ángulos? ¿Tienen alguna idea a qué se refiere ángulos? Si no tienen ninguna participación, vamos a ir continuando. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se las llama lados y al origen común se les llama vértice. El ángulo es una figura que la podemos distinguir en numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas. Como se va mostrando a continuación en la siguiente figura, ¿no? En este caso, vamos teniendo que la letra O es el vértice, lo que es el OA y el OB son los lados. Ustedes lo que van observando, ¿no? El OA, por ejemplo, ahí encima se va observando que hay una flecha, quiere decir que va a partir del vértice O y va a llegar hasta, en este caso, al punto A. Del mismo modo que se va observando el OB, también se va observando que hay una flecha encima. Quiere decir que va a partir del vértice O y va a llegar hasta el punto B. Y todo ello pues son los lados. Tenemos ahí el ángulo alfa, que es la medida. Está comprendido, ¿no? Del 0 menor que ¿quién? Que el ángulo alfa menor que 180 grados. Tenemos en la notación que el ángulo está ahí formado, ¿no? En este caso del ángulo AOB. Ya, esta forma se va representando, se va diciendo ángulo, lo que acabo de escribir. Para no estar diciendo, pues, ángulo, escribimos ahí. Si decimos en forma plural, ángulos, o sea, escribimos ahí, al final escribimos la letra S, para que se refiera a ángulos. De esa forma se va representando. A continuación se va teniendo, ¿no? Va a decir la M, se refiere a medidas. La medida del ángulo AOB es igual a ¿quién? A alfa. Uno, grado sexagesimal. Es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. O podemos ir indicando que un grado va a ser igual a ¿quién? A 60 minutos, igual a 3.600. Disculpen, 60 minutos igual a 3.600 segundos.
El otro que se va mostrando es 1 minuto es igual a 60 segundos. 2, lo que es bisectriz. Estar atentos en esta parte, que la mayoría o algunos también, ¿no? Ejercicios se van presentando y nos indica quizás tal recta o algo nos va a indicar, ¿no? De las rectas, o nos puede ir indicando de tal punto a tal punto es bisectriz, ¿no? De tal ángulos, entonces nosotros tenemos que ir a saber, pues, ¿no? A qué se refiere bisectriz. Acá la bisectriz de un ángulo es la recta que pasando por el vértice, ¿no? Del ángulo lo divide en 2 ángulos iguales. Nunca olvidarnos y decir lo siguiente, pues, ¿no? Cuando nos habla bisectriz, el ángulo que nos indican lo vamos a dividir en 2 partes iguales. Que se va mostrando a continuación, ¿no? En este caso, ahí en la figura, el OM, ¿no? La flechita que están con puntos suspensivos en el gráfico que se va observando, es bisectriz. Donde hay el ángulo alfa, ¿no? Está partiendo, alfa y alfa están en ambos. Quiere decir que todo ello, que el ángulo A o B, vale, pues, ¿cuánto? Vale 2 alfa. Quiere decir, ¿no? Que cada uno de ellos, como la bisectriz nos está diciendo que parten 2 ángulos iguales, lo va a dividir, pues, alfa, alfa. Y la O, nunca olvidarnos, es el vértice del ángulo. Suma de ángulos. En la suma de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la suma de las amplitudes de los 2 ángulos iniciales. Otras palabras quiere decir que nos va a mostrar 2 ángulos, pueden ser iguales o quizás diferentes, en este caso son diferentes porque acá tenemos el ángulo alfa y el otro pues el ángulo beta, son diferentes. ¿Qué se va a hacer? Se va a tener que sumar y vamos a ir obteniendo, ¿no? Cuando sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a ¿quién? A gamma. 4, diferencia de ángulos. La diferencia de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor y la del ángulo menor. En este caso se va a ir mostrando, ¿no? El ángulo de mayor amplitud, que va a ser el ángulo alfa, lo vamos a restar con el ángulo beta y vamos a ir obteniendo como resultado alfa menos beta va a ser igual a ¿quién? A gamma. Suma, nunca olvidarnos que se va a ir aumentando, ¿no? Y diferencia pues se va a ir disminuyendo. Ya depende del ángulo según que nos esté mostrando. 5. Producto de un número por un ángulo. El producto de un número por un ángulo es otro ángulo cuya amplitud es la suma de tantos ángulos iguales al dado como indique el número. Quiere decir, si nos está diciendo un ángulo alfa, ¿no? Su producto vamos a tener que ir incrementando. En este caso, se va a ir incrementando en 3 alfa, ¿no? Quiere indicar pues que acá vale alfa, acá también es alfa y alfa. Y como lo sumamos, los 3, vamos a ir obteniendo 3 alfa, ¿no? En este caso refiere a una multiplicación, o sea, se va incrementando. Va creciendo nuestro ángulo. Ahora, estar atentos en esta parte, en los tipos de ángulos que tenemos en primer lugar. Clasificación de los ángulos según su medida. Vamos a tener en primer lugar lo que es el ángulo agudo. ¿Por qué les decía quizás, bueno, antes de indicar, ¿no? Los tipos, es que acá vamos a ir viendo propiedades que se nos van a ser útiles, ¿no? Para poder desarrollar, en este caso, para poder aplicar y utilizar según, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando.
Ahora sí, vamos a ir indicando el ángulo agudo. En el ángulo agudo ahí tenemos que el ángulo alfa va a ser menor que ¿quién? Que 90 grados. Se puede valer, el ángulo alfa puede valer 1 grado, 2 grados, 3 grados y así, ¿no? Hasta menor que 90 grados. Ese es el ángulo agudo. Ahora el ángulo recto, vamos a decir que la medida del ángulo A o B es igual a ¿quién? A 90 grados. Cuando hablamos de ángulo recto, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. ¿No? Van a tener en forma de L. Y van observando, pues ustedes así, ¿no? Un pequeño cuadrado en la figura donde se va mostrando acá. Ese pequeño cuadradito, nunca deben de olvidarse, ese es igual a ¿quién? A 90 grados. Pero en matemática nosotros no vamos a ir escribiendo 90 grados. Simplemente lo vamos a ir representando con un pequeño cuadrado que vamos a decir que forma un ángulo de 90 grados. Por eso acá se va representando el ángulo recto. Cuando les dice ángulo recto, rápidamente en su mente debe de ir viniendo, indicar, pues, ¿no? Ah, tiene la forma de un L. Pero esa L no va a ser de esa forma, nada más. Puede ir variando. Puede estar de esta manera. Puede estar de esta manera, ¿no? Por los 4 formas. Pues, esta forma, o puede ser esta forma también, que va a formar un ángulo de 90 grados. O sea, va a tener que ir girando, ¿no? Ese ángulo. Otro, el ángulo obtuso. El ángulo obtuso quiere decir que ese ángulo va a tener que ser mayor que 90 grados. En este caso quiere indicar que puede valer, pues ese ángulo alfa puede valer 91, 92 y así sucesivamente hasta antes de 180 grados. Hasta antes de 180 grados. Ya jóvenes señoritas, ese es el ángulo obtuso, o sea, mayor que 90 y menor que 180 grados. El ángulo convexo. En el ángulo convexo, quiere decir que ese ángulo va a tener que ser menor que 180 grados. O sea, puede valer 179, 160 y así, ¿no? Ahora, el ángulo llano, este ángulo llano es muy importante, ¿no? Que vamos utilizando, no simplemente en este tema, se va utilizando en otros temas relacionados, referido en el área de geometría, siempre y cuando vamos a ir utilizando los ángulos. Este ángulo llano va a formar un ángulo, que ese ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Nunca olvidarnos ese ángulo, ¿no? Que va a valer 180 grados. En otras palabras, es la mitad de una circunferencia. O sea, esa línea roja que observamos es la recta y de color verde que se va mostrando la línea, ese es el ángulo, ¿no? Que va formando 180 grados. Ese es el ángulo llano. Ahora, el ángulo cóncavo quiere decir que ese ángulo va a tener que ser mayor que 180 grados. Y observen, ¿no? Cómo se va representando. Se puede valer 181, 190, pero antes de 270. En el ángulo nulo quiere indicar que ese ángulo va a ser igual a 0 grados. Y el ángulo completo, nunca olvidarnos, se refiere a una circunferencia, ese ángulo va a ser igual a 360 grados. Ya el ángulo completo es 360 grados, que también es muy importante este ángulo completo que ustedes tienen que saber, ¿no? De cuánto vale.
Posiblemente ahí les van a dar diversos ángulos y va a tener la forma, ¿no? O vamos a ir llevando a la forma de una circunferencia, entonces lo que vamos a realizar es sumar todos esos ángulos, ¿no? Depende de cuántos ángulos se va a ir representando y lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 360 grados. Ángulos complementarios. En los ángulos complementarios, cuando les habla complementarios, quiere decir sumamos dos ángulos. En este caso, según la figura, tenemos si el ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Sí, solo sí, el ángulo alfa y beta son complementarios. En este caso, ¿no? Lo que se va mostrando, ese ángulo, en realidad, debió haber sido de esta forma. O sea, formando un ángulo recto, ¿no? Pero teniendo en cuenta que va variando. Bueno, el ángulo beta es un poco más grande que el ángulo alfa. O sea, sí. Acá vamos a tener el ángulo alfa y acá tenemos el ángulo beta, que sumado a ellos dos forma 90 grados. ¿Y dónde está? Miren, el ángulo recto que se va observando, ¿no? Por eso ahí les está indicando, en realidad debería haber sido la forma, ¿no? Pero en este caso un poquito así lo va separando y si nosotros lo juntamos, está formando un ángulo recto, quiere decir que sumado los dos, pues es un ángulo que va a formar de 90 grados. Ahora, los ángulos suplementarios. Cuando nos habla suplementarios, quiere decir si sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta, va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Sí, solo sí, el ángulo alfa y beta son suplementarios. Y tiene la forma en realidad al ángulo llano. El ángulo llano, ¿qué nos dice? Pues de forma de 180 grados. Lo único que se va sucediendo, apareciendo es esta forma. O sea, sí, tenemos una recta y va formando de esta forma. En este caso vamos a tener, pues, ¿no? Según la figura que se nos va mostrando, en este lado tenemos el ángulo alfa y en este lado tenemos el ángulo beta. Y todo ello, ¿cuánto vale? 180 grados. Por eso les decía, en el suplementarios es muy parecido al ángulo llano, porque sumado esos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Posiblemente también puede aparecer otro ángulo más, ¿no? O sea, puede aparecer otra línea más. Igual, que todo eso en la mitad de una circunferencia vale 180 grados. Pero en este caso, como nos va hablando suplementario, simplemente vamos a tener que utilizar de dos ángulos. Y finalmente, tenemos lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Como se va mostrando, ¿no? Según la figura, o sea, están frente a frente. Quiere decir que el ángulo alfa y beta son opuestos por el vértice. Acá el opuestos por el vértice, o sea, quiere decir tanto el ángulo alfa es igual a ¿quién? Al ángulo beta. Son iguales. Es como si nosotros estuviéramos observándonos en un espejo. Somos la misma persona y lo mismo sucede cuando vamos indicando lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Puede ser de esa forma, ¿no? Ese ángulo. O puede ser acá también. Puedo decir quizás acá va a ser X y acá Y. Acá también lo mismo, voy a decir que ese X va a ser igual a ¿quién? A Y. No necesariamente como se va mostrando. Hay que tener en cuenta todas las figuras, esos ángulos que se va mostrando, no necesariamente van a tener la misma forma. Por ejemplo, en el ángulo llano, no necesariamente de esa forma. Quizás puede estar en nuestra figura de esta forma y acá una en la mitad de una circunferencia, en el ángulo llano. Y hay que tener en cuenta que todos esos ángulos pueden ir girando. Puede ser quizás en sentido horario, quizás en sentido antihorario. Lo importante es que va a ir girando. Por eso lo mismo acá estoy indicando en el ángulo opuesto por el vértice también puede ir girando, no necesariamente de esa forma puede estar quizás de esta manera. O quizás como una cruz también puede estar.
¿no? Entonces hay que Cierto. tener en cuenta que esos ángulos, o sea, frente a frente, van a tener que ser iguales. Todo en realidad va a depender de los ejercicios que se puedan ir presentando, ¿no? Y en este caso se va a ir representando, depende de los ejercicios. Por eso les decía, hay que estar atentos, ¿no? En este caso de los tipos de ángulos que se refieren a la clasificación de los ángulos según su medida, ¿no? Lo que se va utilizando en algunos casos, por ejemplo, es el ángulo llano, también el ángulo completo, y también vamos a ir utilizando el ángulo complementario, suplementario, o sea, nos va a indicar quizás en letras, nosotros tenemos que ir expresándolo en forma matemática, y para ello, hablando de complementario, suplementario, esto de acá también estar atentos, porque hay un ejercicio que se va presentando de esta forma. Por ejemplo, hay CC se refiere complemento. Acá vamos a decir si C de alfa es el complemento de alfa. Quiere decir, en este caso vamos a tener en cuenta, C de alfa va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos alfa. Teniendo en cuenta, si hay una sola, hay un solo complemento, vamos a decir que va a ser 90 grados menos el ángulo que indica. Suponiendo acá el ángulo, en este caso tenemos que es el ángulo alfa. Pero suponiendo que nos indique en nuestro ejercicio, por ejemplo, puede estar quizás 3 beta. Entonces van a decir complemento, ¿no? De 3 beta va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos, acá vamos a poner 3 beta. O sea, tienen que escribir de acuerdo al ángulo que se les esté indicando. Puede estar 3 beta, 5 beta, 2 beta, o no tan solo beta, puede ser alfa, teta, depende de cualquier ángulo. Pero escribir tal como les indique ese ángulo, siempre en cuando hay un solo complemento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos complementos? Voy a decir complemento del ángulo, complemento del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? A alfa. Si yo, por ejemplo, en acá no va a ser alfa, puede estar quizás 2 alfa, por ejemplo. Yo no voy a poner acá alfa, voy a poner 2 alfa. Siempre en cuando va a ser, en este caso, 2 complementos. Y esa condición nos dice acá lo siguiente, en esta parte. Si n dice es par, o sea, se refiere el n, es la cantidad de veces que se va repitiendo ese complemento, pero siempre en cuando sea par, vamos a decir que nuestro resultado va a ser el ángulo que nos indique. Como en este caso nos dice alfa, vamos a decir alfa. Si hubiera 2 alfa, vamos a decir acá 2 alfa. ¿Y qué sucede si n es impar? Se refiere el complemento, ¿no? De veces que se va a repetir, que sea impar, vamos a decir 90 grados menos el ángulo que esté indicando, ¿no? Y eso es recordar, muy importante, ¿no? Saber esas condiciones. Acá en esta parte nos está indicando de manera impar y en esta parte de manera par. Y en este caso, al final, ya nos muestra de manera general y nos va indicando la condición. Eso siempre en cuando es un complemento. Ahora, si yo tengo, si S de beta es el suplemento de beta, voy a decir lo siguiente. Si hay un solo suplemento, o si es impar, porque en realidad de manera general vamos a decir lo siguiente, si el suplemento es impar, o sea, la S aparece de manera impar, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, 7 veces, ¿no? Depende del ángulo que indique, va a ser igual a ¿quién? A 180 grados menos beta. Otro, si el suplemento aparece de manera par, ¿no? Puede ser 2, puede ser 4, 6, 8 y así de manera par puede aparecer la letra S del ángulo que indique va a ser igual al ángulo que esté indicando. Y acá a continuación se va mostrando de manera general. Nos está diciendo, si n es par, van a dar como resultado beta, o sea, el ángulo que les indique. Si n es impar, van a ir indicando que es 180 grados menos el ángulo que esté indicando.
No necesariamente beta, puede ser 2 beta, 3 beta, 5 beta, no tan solo beta, puede ser otro ángulo, quizás teta, ¿no? Quizás gamma, omega, depende ya de los ángulos que se va indicando. En ambos, tanto complemento y suplemento, debemos de conocer estas dos condiciones. Si les estoy indicando, ¿no? Estar atentos, es porque hay un ejercicio que se tiene que desarrollar siempre en cuando, ¿no? Nos aparezca complemento, ¿no? Un solo complemento, o quizás varios complementos, pero tenemos que tener la condición. Y lo mismo sucede cuando habla de suplemento. Y nunca olvidarnos, complemento equivale a decir 90 grados y suplemento equivale a decir 180 grados. Ahora sí, estar atento, ¿no? En la solución de los ejercicios. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice calcular X y OM, nos está dando la condición OM, dices bisectriz. ¿Y quién es OM? Según nuestra gráfica que se va mostrando, es esta. Esta recta. Dices bisectriz, quiere decir, yo les indiqué, ¿no? En la definición que nos dice la bisectriz, que esos dos ángulos son iguales. Si por ejemplo acá este ángulo vale alfa, el otro ángulo también va a valer alfa. Si son alfa, alfa, quiere decir que 60 más x lo vamos a igualar ¿a quién? A 3x menos 10. De esa forma se va a tener que desarrollar. Ahí está, ¿no? En este caso les estoy mostrando, hacerles recordar que la bisectriz está partiendo, ¿no? Un ángulo en dos partes iguales. Como OM nos dice que es bisectriz, entonces igualamos los dos ángulos. ¿Quiénes? 60 más X, ¿lo voy a igualar con quién? Con 3X menos 10. Igualando, ¿qué hacemos? Vamos a tener que ir ordenando. A un lado, ¿no? En este caso, los que tienen ángulo, y al otro lado, los que tienen términos semejantes, ¿no? O sea, me refiero a las variables. Por ejemplo, el 60 ha bajado, el número menos 10 grados a pasar al otro lado, a sumar más 10 grados. ¿Igual a quién? A 3x. Ahora el x que está sumando a pasar a restar menos x. Seguimos desarrollando, 60 más 10 sale 70 grados. ¿Igual a quién? A 3x menos x sale 2x. ¿Qué hago luego? El 2 que está multiplicando pasa a dividir. 70 entre 2 es igual a x. ¿Y eso cuánto sale? X es igual a 35 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Miss, buenas noches. Otro ejemplo más, por favor, para entender. Ahora voy a un momentito, voy a ver si es que hay otro ejemplo muy parecido. Si en todo caso no hay, voy a ir planteando. Pero un momentito. Bueno, no hay, voy a ir planteando. Un momentito, un momentito.
Ya, ahora sí voy a mostrarles. Bueno, le he puesto, ¿no? Calcular X y OP dices bisectriz. En este caso voy a ir graficando. Ahí vamos a tener nuestro gráfico que se va a mostrar. En este caso, por ejemplo, acá vamos a tener, acá está el vértice O, acá que esté A, está la P, por ejemplo, acá la B. Acá, por ejemplo, voy a tener 4X más 10. Y este lado 3X más 20. Como nos dice OP es bisectriz, quiere decir que ese ángulo, o sea, este ángulo, el 4X más 10, o sea, el ángulo AOP, el ángulo AOP es igual a ¿quién? Ángulo se representa de esta manera. Es igual al ángulo POB. ¿Y cuánto vale el ángulo AOP? Es esta. Es esta de acá. Es ese ángulo. ¿Cuánto vale? Vale 4X más 10. Reemplazan ustedes. 4X más 10 es igual al ángulo POB. ¿Quién es? Es esta de acá. ¿Cuánto vale? 3X más 20. Vale 3X más 20. ¿Qué hacen? Ya lo tienen planteado, su ecuación. ¿Por qué lo llamo ecuación? Porque aparece ahí la variable, una sola variable. Y juntan ustedes, por ejemplo, ¿quiénes? El 4X van a juntar ¿con quién? Con el menos 3X, porque al otro lado, como está sumando, va a venir a este lado a restar. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 20. Escribo el 20 y luego me falta escribir el número 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner acá, pero restando, menos 10. ¿Y cuánto es? 4X menos 3X sale X. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 20 menos 10 sale 10. X es igual a 10. Para que se den cuenta si ese resultado es la correcta, lo que tienen que hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar, por ejemplo, ¿dónde? El valor de X en 4X más 10. A ver, vamos a comprobar si es cierto que sale el mismo ángulo. ¿No? En este caso, el valor de X vale 10. Reemplazamos 4 por 10. Luego, lo vamos a sumar más 10. 4 por 10 es 40, más 10, 50. Ese ángulo vale 50. Ahora, el otro ángulo también debe de salirnos 50, de color amarillo que estoy indicando. ¿Quién es? Pues es 3X más 20. Y hemos encontrado que el valor de X vale 10. Entonces, reemplazo 3 por 10 es 30, más 20, este es igual a 50. Y si nos está saliendo, en este caso acá nos sale 50, ¿no? Reemplazando ese valor de X, y el otro también, acá nos está saliendo 50. Y sí está cumpliendo que el ángulo, no diré, disculpen, el punto O hasta la P es bisectriz. Quiere decir que esos dos ángulos están partiendo en ángulos iguales.
50, 50. Quiere decir que todo el ángulo AOB vale 100. ¿No? Eso sería de manera así en número, se va expresando. Pero como está en letras, nosotros tenemos que ir desarrollando. De esa forma es lo que se va desarrollando. Y si quieren comprobar el otro ejercicio que desarrollar, lo mismo. Reemplacen ese valor de X o de cualquier letra, ¿no? Que se va indicando, se van a dar cuenta que sí salen esos dos ángulos iguales. Vamos a desarrollar otro ejercicio. Nos dice calcular X y nos va mostrando ahí el gráfico. En este caso, vamos a tener que utilizar o recordar ángulos opuestos por el vértice. Acá ya es otra propiedad, ¿no? Otro tipo de clase que nosotros debemos de utilizar para la resolución de este segundo ejercicio. Y se va mostrando y vamos a ir indicando, ¿no? Que ese ángulo, por ejemplo, acá en opuestos por el vértice, vamos a decir que el ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Al ángulo beta. Es lo que nos dice según la propiedad. Ahora, en nuestro ejemplo, ¿qué vamos a realizar? Lo mismo, vamos a tener que igualar ¿quién? El 30 más X lo vamos a igualar ¿con quién? Con 2X más 25. ¿Para qué vamos a igualar? Para poder encontrar el valor de ¿quién? De X. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular. Planteamos según el gráfico, ¿no? Y es lo que les decía, que 30 más X lo voy a igualar ¿con quién? Con 2X más 25. ¿Qué hago luego? A un lado los que tienen grados y a un lado los que tienen variable. En este caso pongo, ¿no? 30 grados menos 25 grados va a ser igual a 2X menos X. 30 menos 25 sale 5. Ahora 2X menos X sale X. X es igual a 5 grados. Y si ustedes quieren saber si realmente cumple, reemplacen. 30 más X, X como vale 5, sumamos 30 más 5, 35. Acá sale 35 grados. Abajo, X vale 5, 2 por 5, 10. 10 más 25, 35 grados. Ambos son iguales. Y es lo que está diciéndonos según la definición, que esos ángulos son iguales. Y lo mismo acá está sucediendo, que estos dos ángulos son iguales. ¿No? Siempre hay que tener en cuenta que en matemática no, si lo voy a desarrollar y lo dejo ahí, también puedo ir comprobando si realmente he ido obteniendo mi resultado correcto. ¿No? Y así lo estoy comprobándoles, indicándoles que cada ángulo vale 35 grados. Continuamos con otro ejercicio. 3. Si a la medida, dice, de un ángulo se le suma su complemento y su suplemento resulta 230 grados. Calcular su medida. O sea, quiere decir encontrar ese ángulo. O sea, la medida del ángulo. Veamos en la resolución. Mira, ¿qué sucede acá en este tercer ejercicio? Está planteado, o sea, en letras. Y nosotros tenemos que ir expresándolo en forma matemática. ¿No? ¿Para qué? Para poder encontrar el ángulo pues, que se nos está pidiendo calcular. Entonces, acá yo voy a ir escribiendo encima, nos dice, ve, si a la medida de un ángulo, no sabemos, pueden escribir cualquier ángulo, puede ser alfa, beta, teta, gamma. No, en este caso, por ejemplo, voy a escribir el ángulo alfa. Si a la medida del ángulo, de un ángulo, lo voy a decir hasta ahí, todo ello, hasta acá, voy a decir que va a ser alfa. Se le suma, vamos a tener que escribir el signo más. ¿Qué cosa se le vamos a sumar? Su complemento. Vamos a sumar su complemento y complemento se representa con la letra C mayúscula. ¿Y qué cosa se escribía en la parte inferior? El ángulo. En este caso, como estamos diciendo el ángulo alfa, ahí voy a escribir el ángulo alfa. O sea, complemento del ángulo alfa. ¿Con quién lo vamos a sumar?
Vamos a seguir sumando ¿con quién? Con su suplemento. Suplemento representamos con la letra S. Pero ese suplemento no lo vayan a dejar así. Tienen que escribir el suplemento del ángulo. Pero como es alfa, escriben alfa. Resulta, se refiere al signo igual. ¿A cuánto? 230. Esa forma ustedes tienen que ir representando. Bueno, en este caso yo le he considerado acá ángulo teta. Entonces voy a modificar tan solo lo que he escrito alfa, voy a poner teta. Puede ser cualquier ángulo, ¿no? Que vamos a ir indicando. En este caso, como es teta, vamos a escribir ahí teta. Acá también teta. Y es lo que dice, ¿ves? Si a la medida de un ángulo es teta, se le suma, acá está, lo estoy sumando. ¿Con quién? Con el complemento del ángulo teta, más el suplemento del ángulo teta, eso dice es igual o resulta 230 grados. Y vamos a considerar una primera ecuación. ¿Por qué no continúo con el desarrollo? Cuando nosotros vamos a desarrollar, en este caso, por ejemplo, acá aparece el ángulo y acá aparece el número o en grados. Pero acá, como está en letras, yo no puedo ni sumar, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que van a realizar? En primer lugar, tienen que recordar qué cosa. Que el complemento, como aparece una sola vez, había condiciones, ¿no? Cuando era impar y cuando era par. En este caso, como es uno solo, es impar, vamos a decir, ¿no? Del complemento del ángulo teta o cualquier ángulo, va a ser igual aquí en 90 grados menos el ángulo que indique. Ahora, el suplemento del ángulo va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que esté indicando. ¿Para qué he escrito? Para poder reemplazar en esto, en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Reemplazando el complemento del ángulo teta y el suplemento del ángulo teta en 1. Y en 1 tenemos que es el ángulo teta más el complemento del ángulo teta más el suplemento del ángulo teta es igual a 230 grados. Ahora, voy a reemplazar cuánto vale el complemento del ángulo teta. ¿Cuánto vale? Acá está, 90 grados menos el ángulo teta. Primero escribo el ángulo teta, ahí está. Ahora el complemento del ángulo teta, acá está, 90 grados menos el ángulo teta. ¿Y cuánto vale el suplemento del ángulo teta? ¿Vale cuánto? 180 grados menos el ángulo teta, acá está, 180 grados menos el ángulo teta. Y ese es igual a ¿cuánto? 230 grados. Ahora, ¿qué sucede acá? Todos ahora sí aparece el ángulo, ya no hay letras. Ya ahora sí puedo desarrollarlo. Es lo que se busca, jóvenes y señoritas, cuando ustedes tengan complemento, ya sea suplemento, si es impar, utilizamos esta fórmula, ¿no? Que se ha puesto a recordar. Pero si es par, es otra forma, ya que se va a tener que ir utilizando. Aunque al final voy a ir desarrollando ahí un ejercicio cuando aparece quizás par, ¿no? Ahora, desarrollamos. En este caso, como aparece acá un ángulo teta positivo, con este ángulo teta negativo, se simplifican, se eliminan. En otras palabras, se hacen 0. Ahora yo tengo 90 grados más 180 grados, eso de ahí sale 270 grados, menos el ángulo teta, es igual a 230 grados. Ahora, nosotros estamos observando que este ángulo es negativo, nuestro ángulo debe de ser positivo. Entonces, para que se convierta positivo, ¿qué voy a hacer? Este ángulo que está negativo lo voy a llevar al otro lado. Y el 230 voy a traerle antes del igual. Por eso voy escribiendo acá 270 menos 230 es igual a teta. Mire, ya se convirtió en positivo. Cualquier ángulo, cualquier variable que ustedes tengan, debe de ser positivo, no negativo. Ahora sí, como ya tengo positivo, y acá también voy a desarrollar 270 menos 230 sale 40. O sea, el ángulo teta es igual a 40 grados. Y eso sería la respuesta, porque me está pidiendo calcular su medida de ese ángulo, se refiere. Que vale 40 grados. No sé si tienen dudas en la solución de este tercer ejercicio, jóvenes y señoritas. Está bien, Miss. Entendido. Tan solo acá, por ejemplo, la letra I que tienen en este caso en el planteamiento del ejercicio,
Cuando es la I, van a tener que sumar, jóvenes y señoritas. Y aparte también acá les dice, ¿ves? Se les suma su complemento y suplemento. Quiere decir que vamos a tener que sumar el complemento más el suplemento. Por eso acá va apareciendo el signo más. Complemento del ángulo teta más el suplemento del ángulo teta. Ya esos también, esas partecitas, la letra I en matemática, la vamos utilizándolo como signo más. Tenemos otro ejercicio. Nos dice calcular X y nos va mostrando ahí la gráfica. En este caso vamos observando acá hay un ángulo, 2, 3, 4 ángulos, ¿no? Uno de ellos es 4X más 60 grados, el otro es X más 10 grados, el otro vale 2X menos 30 grados y el otro vale 3X menos 20 grados. ¿Cómo vamos a desarrollar acá para el cuarto ejercicio? En primer lugar, ustedes tienen que recordar este ángulo completo. ¿Qué quiere decir? Que toda una circunferencia es el ángulo, ¿no? Que va a formar, ¿cuánto? 360 grados. Y es lo que vamos a decir, que todos esos ángulos vamos a tener que sumarle y vamos a tener que igualarle a ¿quién? A 360 grados. Por eso acá se va a poner lo siguiente, que X más 10 más 2X menos 30 más 3X menos 20 más 4X más 60, va a ser igual a ¿quién? A 360 grados. Y sumamos, ¿quiénes? Acá tengo un X, más 2X sería 3X, más este 3 sería 6, más 4, 10X, y se va obteniendo ahí 10X. Luego, ¿quién? 10 menos 30. Cuando yo tengo 10 menos 30, van a tener que hacer la operación de la resta, porque tienen un signo positivo y el otro es negativo. Cuando tienen así diferentes signos, tienen que restar del número mayor menos el número menor. Mayor es 30 y mi menor es 10, entonces resto. 30 menos 10 me sale 20. Y voy a considerar mi signo del número mayor. ¿Quién es mayor? 30. ¿Qué signo sería? Menos, entonces me va a salir menos 20. Y con esto menos 20, acá voy a escribir menos 20. Luego más 60. Más 60. Cuando ustedes tengan acá menos, sumamos. 20 más 20 sale 40. 40 grados. Pero como ambos tienen negativo, ponemos menos 40 grados más 60 grados. ¿Qué hago? Tengo signos diferentes, resto, número mayor menos el número menor. Es lo que ustedes tienen que recordar. Mayor es 60, menos 40 sale 20. ¿Quién es mayor? 60. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso acá está saliendo 20. Ya, acá sale 20. De esa forma es lo que se ha ido desarrollando y sale 20. Y eso lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 360 grados. ¿Qué hago luego? El 20 que está sumando lo voy a llevar al otro lado a restar, que sería 10x es igual a 360 grados menos 20. ¿Y cuánto es eso? 360 grados menos 20 sale 340 grados. Y el 10x va a bajar. Ahora el 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, que sería 340 entre 10, sale 34. X es igual a 34. Ustedes reemplacen en cada uno de los ángulos y se van a dar cuenta que toda esta suma les va a tener que salir 360 grados. Quiero decir que el valor de X sí es la correcta, que sale 34. Otro ejercicio, de igual modo está planteado, o sea, está expresado en letras y tenemos que ir expresándolo en forma matemática, ¿no? El suplemento del complemento de un ángulo dice excede en 30 grados a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Halla el ángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Planteamos según el problema. Nos está diciendo el suplemento del complemento de un ángulo. O sea, acá ponemos suplemento del, se refiere a multiplicar, por eso acá se está poniendo suplemento del complemento del ángulo.
Excede se refiere a una resta. Restamos ¿con quién? Con 30 grados. A la diferencia, o sea, vamos a poner igual a quién, a la diferencia entre quién, entre el suplemento y el complemento. O sea, suplemento del ángulo menos el complemento del ángulo. ¿Ya? Cuando les habla tan solo simplemente el suplemento, quizás complemento, y no les indique nada, debemos de expresarlo con el ángulo que nosotros hemos ido considerando. Pero acá les dice, ¿no? Entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo, quiere decir del ángulo anterior, pues, o sea, en este caso, beta. Y por eso va poniendo acá suplemento de beta menos el complemento de beta. En este caso tenemos que recordar, ¿no? Que el complemento de cualquier ángulo va a ser igual aquí a 90 grados menos el ángulo que indique. Ahora el suplemento de cualquier ángulo va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que se esté indicando. ¿Por qué escribo de esa manera? Para poder reemplazar. Primero ponemos S, ahora el complemento de beta, entonces acá vamos a decir 90 grados menos beta. Por eso acá se va escribiendo 90 menos beta. Luego baja menos 30 grados igual a ¿quién? Suplemento de beta. Entonces diríamos acá 180 grados menos el ángulo beta. Por eso se escribe acá 180 grados menos el ángulo beta. Ahora viene menos. Abrimos paréntesis. Cuando está menos y lo que va a continuar, tenemos que escribirlo dentro de un paréntesis porque a veces va variando de signo. Ahora el complemento vale 90 menos el ángulo que indique. En este caso, como es beta, por eso ponemos acá 90 grados menos el ángulo beta. Luego vamos distribuyendo el suplemento. Suplemento de 90 grados menos el suplemento de beta. Menos 30 grados va a ser igual a 180 grados menos beta. Ahora acá yo tengo menos, delante de 90 es más. Menos por más, menos. 90 grados. Menos por menos es más. El ángulo beta. Y eso tenemos en este caso un negativo, ¿no? Del ángulo beta y un positivo, se van a simplificar. En otras palabras, se hace 0. Ahora nosotros acá tenemos de suplemento de 90 grados. Voy a decir 180 grados menos 90. Por eso acá se está escribiendo 180 grados menos 90 grados. Luego viene menos el suplemento del ángulo beta. Entonces acá sería menos 180 grados menos beta, y luego baja menos 30, igual a ¿quién? A 180 grados menos 90 sale 90 grados. Acá desarrollando 180 grados menos 90 sale 90 grados. Menos, porque menos por más es menos, 180 grados menos por menos es más. El ángulo beta menos 30 grados igual a 90 grados. Vamos reduciendo, acá yo tengo 90 grados menos 180 grados, me va a salir menos 90 grados, más beta menos 30 grados igual a 90. Luego, ¿qué hago? El ángulo beta bajo va a ser igual a ¿quién? Este 90 va a bajar, el menos 90 vas al otro lado a sumar y el menos 30 también pasa a sumar al otro lado. Sumamos 90 más 90 sale 180 más 30 sale 210, o sea el ángulo beta es igual a 210 grados. Y eso sería la respuesta que vamos obteniendo. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Ya, un último ejercicio para poder ya ir concluyendo con la clase. Misita, ¿podría volver a poner la otra pantalla? Por favor, no termine de copiar. Por favor, Ya, no ya lo otra. retrocedí. Ya lo retrocedí. Ya, para poder concluir un último ejercicio voy a explicarles. No sé si ya tomó captura. Sí, Misita, gracias. Ya, muy bien. En último ya ejercicio para poder ir concluyendo con la clase. Acá nos dice 6, un ángulo dice mide teta si se cumple ¿qué? Tenemos ahí, en este caso, hay 1, 2, 3, 4, hay 5 suplementos del ángulo teta más 1, 2, 3, 4, hay 6 complementos de 2 teta igual a 200 grados. Nos pide calcular teta, ¿no? Sabiendo que se dice suplemento y C es complemento. Simplemente ustedes acá tienen que recordar esta condición, ¿no? Que yo en la parte teórica les indicaba, les decía estar atentos, ¿no? Si tenemos el complemento, si n dice es par, nuestro resultado va a salir alfa, o sea, el ángulo que nos indique. Pero si n es impar, o sea, se refiere a la cantidad de veces que se repite el complemento, si es impar o es par, nos da dos condiciones, dos igualdades.
Igual manera sucede en el suplemento, ¿no? También si en eso, si va a aparecer el suplemento, si aparece de manera par o si aparece de manera impar. O sea, hay dos condiciones que también nos va indicando. En nuestro caso, en el ejemplo, nos da, ¿no? Nos dice, por ejemplo, acá hay 5 suplementos. Como acá el 5 veces se va repitiendo el suplemento, es de manera impar. Entonces, ¿qué igualdad voy a utilizar? Esta de acá, de 180 grados menos el ángulo que me indica. En este caso va a ser el ángulo teta, ¿no? Según el ejercicio que tenemos. Y el otro es el complemento. ¿Cuántas veces? 6 veces. Es de manera par. Y vamos a ir considerando el ángulo que nos esté indicando. En este caso, en nuestro ejercicio es 2 teta. Entonces nuestro resultado va a ser acá 2 teta. Lo que quiero decir que acá el suplemento de 5 veces que se va repitiendo del ángulo que indiquen equivale a decir 180 grados menos el ángulo que está indicando que es teta. Más el complemento como aparece 6 veces, simplemente vamos a decir el ángulo que nos esté indicando. En este caso, como nos indica 2 teta, vamos a poner 2 teta. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 200. Ya lo único que me queda es ir reduciendo. Yo resto menos teta más 2 teta, voy a restar, me va a salir teta. Y ese es igual a ¿quién? A este 200 y 180 pasa a restar. 200 menos 180 sale 20. El ángulo teta es igual a 20 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Es sencillo ha sido el desarrollo para poder encontrar. Quizás un poco nos parece difícil cuando va apareciendo varios suplementos y quizás varios complementos. Por eso de acá ustedes tienen que recordar esta condición, lo que está en R4, ¿no? Siempre en cuando el suplemento o complemento aparezcan de manera par o de manera impar, ahí nos da las condiciones, ¿no? Quiero decir, esas igualdades que debemos de ir reemplazando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí les quedara alguna duda, ya me van escribiendo a mi número para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería Tu todo número, con respecto porfa. a la clase. Chao, Miss, gracias. Gracias Y por las hasta luego clases. con todos, hasta luego.